Ignacio Hernández, Nachi, primeramente bienvenido aquí a nuestro canal. Cuéntanos cómo nace Vivir del Cuento. Bueno, gracias por invitarme. Vivir del Cuento nace por mantener la idea de darle oportunidades a personas que no fuesen profesionales a trabajar en un show de televisión y que mostraran sus inquietudes dentro del campo del humor. Ponemos la idea de crear en la Casa de Pánfilo como una especie de competencia donde había un jurado que evaluaba a esos competidores. Tuvimos un periodo de un año donde hacíamos casting a las personas de todas las provincias del país y seleccionamos los que más potencia consideramos nosotros que tenían. Cuando cumplimos un año nos dimos cuenta que estábamos perdiendo una parte potencial importante del programa, que eran las situaciones dramatizadas. Entonces teníamos que apostar o por la competencia de las personas que eran aficionados o por la comedia de situación. O sea, centrar un poco más el peso del programa en las situaciones dramatizadas. Y todos coincidimos en que era un paso más en evolución ir a la comedia de situaciones. Y transitamos de un fin de semana a otro, de ser un programa de participación, a ser una comedia de situación pura. Yo creo que el paso fue arriesgado, pero la vida nos ha demostrado que fue importante y que el riesgo valió la pena, porque al final estamos muy satisfechos con lo que hemos hecho durante 10 años y creo que estamos contando historias que logran representar a la mayoría de los cubanos en cualquier parte del mundo que estén. Una duda que yo tengo, ¿cómo tú te las arreglas para ponerle seriedad a tu trabajo rodeado de tantas personas con un alto sentido del humor? Y si tienes alguna experiencia que contarnos. El humor, la comedia, tal vez es lo más serio que se puede hacer dentro de la televisión. Es muy serio en el sentido de que tienes que estar muy centrado y muy concentrado y conocer mucho los recursos de género para lograr un programa efectivo. Está el criterio popular de que es más fácil hacer llorar que hacer reír, y te confieso que sí. O sea, cuando tú tienes un programa que sale todos los lunes a una hora, o sea, que tiene una frecuencia semanal y tienes que contar una historia cada lunes, y tienes que hacer una historia simpática, agradable, entretenida y que dramatúrgicamente esté bien contado, es un reto muy grande mantener eso por 10 años. Y yo creo que es una cosa muy seria. Dentro de tantos seres con este don del sentido del humor tan desarrollado, yo te diría que es un problema del sentido común que tenemos todos, de que tenemos que tener mucha seriedad para hacer un programa de este tipo. Y cuando nos toca la parte de divertirnos, es entrar en complicidad. O sea, es no ser antagonistas de las bromas que pueden surgir de los actores que son tan ocurrentes, que generalmente tienen un poco menos de presión que yo, porque ellos están inmersos en la situación y yo tengo la responsabilidad de todas las especialidades, entonces tengo un poco más de presión cuando estoy en grabación. Pero es un poco ser cómplice de ese momento que es de bajar tensiones, de ese momento que es de divertirse. Experiencias te puedo contar montones, pero una muy breve. Fuimos a hacer una vez una escena en exteriores, era un parque, la escena era que Pánfilo se encontraba con una persona que tenía un conflicto y le quitaban el teléfono, o sea, Pánfilo le quitaba el teléfono y esa persona, llegaba otra persona que estaba en conflicto, un tercero que estaba en conflicto con Pánfilo y piensa que el teléfono es de Pánfilo, se lo quita, lo tira al piso y le empieza a dar combate para romper el teléfono. Entonces cuando estábamos pensando cómo hacer la idea, Andy, Facundo, dice, yo tengo un teléfono igual que el del asistente de dirección en mi casa que está roto. Ese día vamos a llevarlo y vamos a pedirle el de ella prestado y vamos a hacer la escena supuestamente con el de ella, a ver qué pasa. Entonces eso te implica que cuando haces la escena la tienes que hacer 2 veces, porque la primera es para divertirnos y la segunda es la que queda. Pero valió la pena por la cara del asistente de dirección cuando vio que su teléfono le estaban dando combate. Vaya, entonces, hasta que la risa ya no se pudo seguir la escena y ella decía, mi teléfono, para la escena, mi teléfono. Entonces ese tipo de situaciones que se generan, de la chispa, la creatividad, el ingenio de estos excelentes comediantes, es entrar en armonía con esas situaciones. Por lo demás, no es complicado, porque son excelentes profesionales, son gente muy seria y que se toman el trabajo de hacer humor con mucha responsabilidad. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido Vivir del Cuento para estar en la preferencia del público en los últimos 10 años? Yo creo que el mayor reto es garantizar los guiones. Garantizar los guiones que cuenten historias, primero que estén bien contadas. Yo soy de los que pienso que el 90% del resultado de un programa, cuando ya tú tienes excelentes actores, cuando tú tienes un buen casting, cuando ya tú tienes una plataforma, es el guión. Si la historia no es buena, si no es atractiva, si no es simpática, si no está bien contada, le puedes sacar poco provecho. Yo creo que el reto está en eso. El sistema de producción de Cuba
no admite la escritura en colectivo, o sea, la escritura coral. Las formas de pago establecen que es un solo guionista, porque si no, entonces tendríamos que dividir un salario entre uno, entre dos, tres personas, y eso no es funcional. El caso nuestro, que tiene 2 guionistas, que uno tenga que hacer 3 guiones mensual y otro uno, es demasiado peso para un solo escritor. En el mundo entero se trabaja en equipo, o sea, uno dialoga, el otro genera situaciones, el otro coloca los chistes, y nosotros no tenemos esa estructura. Entonces yo creo que el reto está en lograr que nosotros como equipo seamos la contraparte de esos escritores para fertilizar y apoyar todas las cosas que se le pueden ocurrir. Y lo otro es nosotros ser generadores de ideas, generadores de argumentos como equipo, para que el escritor tenga una fuente de donde inspirarse para poder escribir. Y también mantener un nivel de calidad estable. Empezamos siendo un programa bastante sencillo, bastante elemental, con competidores que no eran profesionales. Pasamos una comedia de situación que era dentro de la casa. Después dimos el salto a grabar en exteriores. Todas esas son complicaciones que le hemos ido añadiendo a programas que al final tributan a la calidad. Yo creo que también ha sido un reto en un momento en que ya tenemos un nivel de teleaudiencia estable, o sea, cómo introducir elementos que puedan generar nuevas situaciones. Se fue Indirita, entró Facundo, después entró Ruperto, que es un personaje que no había vivido el periodo especial, entonces generó otro grupo de situaciones, alimenta, o sea, toda una serie de conflictos asociados a Pánfilo. Entonces eso, constantemente estar velando cómo tú puedes introducir elementos que generen situaciones, que generen simpatía, sin traicionar la historia que tienes detrás. Ahora mismo estamos trabajando con un personaje que es el sobrino de Ruperto, que se llama Isidoro, que es gay, es homosexual, y entonces Ruperto, que es tan machista, que es tan trancado, como decimos nosotros los cubanos, tiene que empezar a convivir con su sobrino gay. Sí, no es que no lo quiera, es que no es compatible con sus ideas. Y sin embargo, ahora va a tener que empezar a convivir con el sobrino. Entonces Ruperto le está huyendo todo el tiempo a lo que puede pensar la gente del barrio. Entonces eso va a generar un grupo de situaciones. Y entonces estamos trabajando en ese sentido. Siempre tratamos de encontrar o un personaje o una situación completamente diferente. Hemos grabado, yo creo que prácticamente todo lo que se nos ha podido ocurrir, excepto un avión que no nos ha permitido grabar, en millones de lugares que siempre estamos buscando, aunque sea mucho riesgo para nosotros y mucho trabajo, tratar de sorprender, tratar de dar elementos que la gente se quede encantado con lo que está viendo. Y por supuesto, que cada cubano encuentre en un programa de 27 minutos su personaje, su realidad, su situación. Yo creo que por ahí andan los retos. Es un hecho que el programa de Vivir del Cuento ha tenido un éxito rotundo en Cuba. Pero, por ejemplo, YouTube y las redes sociales demuestran que también fuera de Cuba el programa tiene tremenda audiencia. ¿A qué tú crees que se debe esto? Partiendo de que aunque tú no vivas en Cuba, si naciste en Cuba, sigues siendo cubano. O sea, el hecho de vivir en otra latitud, en otro país, no te excluye de ser cubano y de tener sentimientos por tu país. Y yo creo que el programa de nosotros representa eso. O sea, está la historia de Cuba, la realidad, y cada cubano, aunque no esté viviendo esa realidad, mantiene una conexión con su gente, con su familia, con su tierra, donde tiene sus raíces. Y yo creo que en ese sentido, aunque nos vayamos a China, nos vayamos a Canadá, nos vayamos a Chile, aunque estemos en latitudes distantes, eso, siempre tenemos una conexión con Cuba y siempre estamos buscando referencias de Cuba y situaciones que nos traigan a la cotidianidad nuestro país, nuestra tierra. Y yo creo que anda por ahí. Ahora que han tenido esta larga gira por Estados Unidos, que ha sido súper exitosa, ¿qué retos tú crees que tengas Vivir del Cuento sabiendo que tienes esa audiencia afuera? ¿Y qué reto tienes tú también como director para...? Yo creo que el reto debe seguir siendo el del primer día. Intentar cada lunes hacer un mejor programa. Intentar que las historias nuestras sean representativas de la realidad de los cubanos. Que incluyan y no que excluyan. Que la gente sienta que esa es su historia. Que ese personaje es su abuelo, que ese personaje es su papá, que ese personaje es su sobrino. Y yo creo que siendo consecuente y siendo honesto en contar nuestra realidad a través del humor, sin ser agresivo, haciéndolo de manera inteligente, de forma respetuosa, nosotros vamos a continuar, o al menos vamos a intentar seguir conquistando la fidelidad de los cubanos en cualquier lugar que estén en el mundo. ¿Qué mensaje le dejas a los que te están viendo? Que por favor, cualquier crítica que nos quieran hacer, que nos las hagan llegar. Nosotros estamos siempre más atentos a las críticas, a las cosas que podemos hacer mejor que a los elogios. Nunca nos creemos que tenemos ni el mejor programa, ni la mejor historia. O sea, siempre trabajamos para que las personas se diviertan y se queden pensando. No que se rían y después desconecten de lo que ven. Si tú eres de los que ves el programa, te ríes de lo que está mal hecho y después sales el lunes o el martes a la calle y haces lo mal hecho, no logramos el objetivo. El objetivo es que cuando salgas el martes seas mejor persona,
que cuando salgas el martes te quedes pensando en el mensaje que quisimos transmitir y que todas esas personas que nos siguen en cualquier lugar, en cualquier país, aquí en Estados Unidos, darles las gracias por la fidelidad con nuestro programa y que no lo vamos a defraudar. O sea, que vamos a mantener, al menos vamos a intentar mantener la calidad de lo que tenemos y sorprender con historias diferentes. Nuestras preguntas rápidas ahora. Como director, ¿qué metas te falta por cumplir? Bueno, metas me faltan muchísimas. Como director con Vivir del Cuento tenemos un proyecto de que los personajes se conviertan en dibujo animado y mezclar la ficción con la animación. Y creo que va a ser algo diferente y sobre todo al público más pequeño le va a gustar mucho. Que otra de las cosas que yo creo que tiene de bueno Vivir del Cuento es que ha logrado sentar a la familia. O sea, tenemos un segmento meta, pero se nos han sumado todos los miembros de la familia. Y para nosotros es un reto poder trabajar para un diapasón tan grande de edades y que todos queden satisfechos. O sea, no podemos hacer un humor que tenga un doble sentido muy marcado cuando sabemos que hay niños sentados mirándolo. Entonces lo tenemos que hacer con una medida y con una dosis de que todos queden contentos. Y también, bueno, en algún momento hemos soñado con hacer la película de Vivir del Cuento. Ojalá sea. Y como director, un poco dando un paso al lado de Vivir del Cuento, en algún momento quisiera hacer documentales. Me gusta mucho hacer documentales. Creo que tengo compromisos con Cuba, sobre todo con sectores vulnerables, las personas de la tercera edad, que quisiera mostrar esa realidad, quisiera que la gente se quedara pensando en cómo poder entender más un poco a las personas que están en la tercera edad y cómo poder ayudarlos más. Son cosas que tengo dándome vuelta en la cabeza, pero bueno, lo de Vivir del Cuento que es presente y tal vez lo del documental sea futuro. En una frase, dame la definición de humor hecho en Cuba. Hay muchos humoristas cubanos y muchos comediantes cubanos que apuestan por el humor elaborado, por el humor reflexivo. Incluso cuando sea desde la comedia, que abarca la gama completa de todos los recursos que hay dentro de la comicidad, aunque sea hasta lo más elemental que puede ser el gag, o sea, el gesto, la caída, pero que sea con inteligencia, con un concepto detrás, conociendo los recursos de género. Yo creo que me gustaría definirlo como inteligente, como un humor inteligente, como una comicidad inteligente. Los cubanos en 3 palabras. Los cubanos yo creo que somos alegres, yo creo que somos solidarios e inteligentes también. Y para terminar, ¿cómo te gustaría que fuera recordado Vivir del Cuento? Me gustaría que la gente lo recordara como el programa que contó la historia de un país en un periodo de tiempo determinado. Como cuando quieras tener una referencia de cómo era tu cultura, cómo era tu realidad en un periodo determinado de la historia de un país, puedes buscar la referencia de Vivir del Cuento que va a encontrar fidelidad con la realidad cubana de ese tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto, gracias a ustedes.